Hola, alumnos de primer grado. En esta ocasión les comparto la clase de las culturas de América, las primeras culturas de América de Bering hasta la Patagonia. Cuando acabemos de ver la clase, ustedes harán las dos actividades que ya habíamos enviado a través del trabajo social de nuestra escuela, pero esta clase es como un tipo de repaso para que ustedes comprendan cómo se desarrollaron las culturas andinas, las primeras que se van a desarrollar en América. Entonces vamos a dar el repaso, terminan las dos actividades y revisamos la próxima semana. Las grandes culturas andinas, acuérdense que ya hemos visto en clase que se van a desarrollar en el sur de América, desde Ecuador, Colombia, hasta la Patagonia. Por eso el tema se llama de Bering hasta la Patagonia. Y habíamos dicho que cuando el hombre llega a América, pues va a buscar dónde hay alimento, dónde se puede desarrollar, dónde se puede ubicar, porque habíamos señalado que había habido bastantes rutas de poblamiento, ¿verdad? Ustedes ya las conocen. Entonces, de las rutas de poblamiento que vimos, la del sur correspondería a la Polinesia. En ese recorrido el hombre va a llegar a América del Sur, pero si ustedes se fijan, el lado derecho del mapa de sur de América no está poblado, lo que es Brasil. Porque ya habíamos señalado en clase, habíamos pensado los motivos por lo que no estaba poblado Brasil, y una de las causas que ustedes me daban es que efectivamente hay selva, la selva más grande de América, hay pantanos, hay vegetación alta que dificulta que el ser humano se pueda ubicar en ese lugar. Por eso los seres humanos que llegaron a América buscaron del lado izquierdo todo lo que tiene que ver con Perú, Argentina, Chile, donde no había tanta selva. Entonces, entendamos desde el principio que en Brasil no había condiciones en ese momento de poblamiento, por lo que los hombres se ubicarán del lado izquierdo de nuestra América. Vamos a comenzar con la primera cultura. Ya habíamos visto que era la cultura Caral, una de las más viejitas que se desarrolló del 3700 a 1800 a.C. y esta se va a encontrar en el centro de Perú. Varias de las culturas se van a localizar en el centro de Perú. La sociedad de la cultura Caral va a ser por medio de jerarquías, es decir, que había clases sociales muy bien establecidas en la cultura Caral, aún aunque es la más viejita, ¿verdad? Y comentábamos en clase que el arte de esta cultura se va a basar en lo que hay, en los elementos que tiene la tierra, y la cultura Caral, como habita en desierto, pues lo único que tiene para hacer artesanía va a ser tierra y agua, ¿verdad? Y algunos vegetales que van a utilizar para poder pintar las figuritas que ellos van a hacer de barro, tierra y agua. Entonces, es de las culturas más atrasadas en arte, pero tiene que ver porque la tierra solamente da para eso. ¿Cuáles son las actividades económicas? La cultura Caral va a desarrollar el comercio de la calabaza, el ají, que ya habíamos dicho que es un tipo de chile, pero que no es tan picoso como el chile mexicano, ¿verdad? Hay guayaba, hay papa. La papa es originaria de Perú y Bolivia, que después se lleva a Europa y la comercializan ya, pero es originaria de Perú. Y la cultura Caral pues ya también la va a cosechar. La vivienda consiste pues en edificios ceremoniales, y una característica es que no son cuadrados los edificios ceremoniales, ni rectangulares ni triangulares, sino que son redondos. ¿Por qué son redondos? Habíamos comentado en clase que era efectivamente porque hacían la forma del sol, ¿verdad? Ellos se relacionaban mucho con todos los elementos naturales, y uno de los elementos naturales que identificaban como un gran dios era el sol. Por eso sus centros ceremoniales tienen la forma circular en consideración al elemento del sol. No usaron la cerámica, como ya hemos señalado, porque la tierra es arenosa y las sequías pues son prolongadas, son muy fuertes las sequías, porque estamos hablando de que se ubican en la zona desértica. Como no hay cerámica, pues todo lo van a hacer a partir del barro, y si ustedes se fijan en las imágenes, pues encontramos un baile que se organiza en la cultura Caral y que está representado
a través solamente rústicamente a través de tierra y agua, de barro, que han logrado sobrevivir hasta nuestros tiempos porque han quedado debajo de lo que nosotros habitamos, ¿verdad? Por eso se han considerado, han llegado hasta nuestros días. La siguiente cultura que vimos en clase y que estamos repasando ahora fue la cultura Valdivia. Esta cultura se encuentra en Ecuador y se desarrolló del 3500 al 1500 a.C. Esta cultura pues ya desarrolla otro tipo de artesanía que tiene que ver también con el suelo. El suelo ya no nada más nos proporciona agua y barro, sino que también tallan la piedra, ¿verdad? Ellos van a vivir en múltiples aldeas, tienen familias viviendo en las aldeas, son personas que socializan mucho a diferencia de la cultura caral. Y estos edificios de ellos ya están hechos con barro, agua y como techo, pues ramas, ¿verdad? La sociedad, pues es también una sociedad de jerarquías, pero sobre todo también de sacerdotes. Las actividades económicas van a ser la caza, la recolección que ya habíamos dicho que pertenecía más a las mujeres, la caza a los hombres, la agricultura y como hay ríos, pues en la pesca también. ¿Qué utensilios van a elaborar? Van a elaborar ellos ahora sí el barro, la cerámica que ya es más estilizada, no tanto como el barro y agua, y ellos van a introducir, la cerámica a Mesoamérica. Ya habíamos dicho en clase cómo se daba. No tenemos medios de transporte, entonces caminando, estas grandes caminatas que hacen o a través de balsas en los ríos, pero llegan a un punto en el que es imposible pasar, que es el tapón de Darién. Entonces ellos van a trasladarse a través de los mares, de las costas, caminando y van a tener contacto con los mayas en Mesoamérica y van a introducir entonces la cerámica, que ya nuestros antepasados mayas también la van a utilizar. Comentábamos en clase que sus figuras son figuras femeninas y están tocando su vientre. Y son figuras femeninas porque tiene que ver con que la tierra también es mujer y se tocan el vientre porque la mujer como la tierra o la tierra como la mujer también dan frutos, ¿verdad? Dan hijos. La siguiente cultura que vimos fue la cultura chavín, que se desarrolla del 1000 al 200 a.C. y se ubica en Perú. Ya llevamos dos culturas que se ubican en Perú. Esta cultura también ya va a tener no nada más barro, sino cerámica, ¿verdad? Trabajan la cerámica, trabajan la piedra, hacen formas ya más estilizadas. Si ustedes se fijan, ya no nada más son las figuritas de mujeres, sino también jarras de doble entrada, pero todo, si ustedes se fijan, tiene forma de figura. Hasta las jarras tienen cara, ¿verdad? Y también ya hacen animales, ¿verdad? Son esculturas con forma de animales. Esta cultura se va a distinguir porque son bien sanguinarios, son guerreros, y habíamos hablado que también incluso se mencionaba algunos textos que comían carne humana, ¿verdad? Ahora, ¿cómo viven ellos o qué van a consumir o qué van a cosechar? Bueno, ellos desarrollan la cosecha de calabaza, frijol, papa y cacahuate, también maíz. Mucha atención con esto porque el maíz, la calabaza y el frijol son mesoamericanos. ¿Cómo llegaron a Perú? Como ya habíamos dicho, ¿verdad? Pensamos, mucho, razonamos y fue a través del contacto que tuvieron por estos recorridos, grandes recorridos y grandes caminatas. No hay medios de transporte, pero pudieron tener contacto a través de largas caminatas y entonces van a traer de Mesoamérica el maíz, la calabaza y el frijol, porque la papa y el cacahuate, pues ya habíamos mencionado que son peruanos y bolivianos. Pero otra cosa importante de la cultura chavín es que van a desarrollar también la ganadería y van a domesticar la llama, ¿verdad? Su arte es complejo, siempre se ha dicho que su arte es complejo, ¿verdad? No se puede entender por qué tanta figura femenina. Bueno, la tercera cultura que vamos a ver o que ya vimos y vamos a repasar es la mochica, mojica o moche. De las tres formas ya habíamos mencionado que está bien dicho, ¿verdad? Esta se desarrolla del 100 a.C. a 700 después de Cristo y también se ubica en Perú. Es una sociedad jerarquizada, son clases sociales muy bien distinguidas. Habíamos mencionado que esta cultura ya trabaja la orfebrería, ya trabaja
todo lo que tiene que ver con los metales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el suelo tiene propiamente elementos metálicos, no las otras culturas que vimos, pero estas ya en su suelo ya encuentran metales que van a trabajar. Habíamos dicho que era muy temprano para trabajar los metales, incluso comentábamos en clase, yo preguntaba que quiénes de sus papás se dedicaban a la orfebrería, ¿verdad? A trabajar todo esto de los metales y mencionaban todo lo que se ocupaba, guantes, pinzas, y otra serie de utensilios que se utilizan para moldear el fierro o los metales. Nosotros estamos hablando de después de Cristo, muy pocos años después de Cristo. ¿Cómo le hacían? Bueno, obviamente se utilizaba el fuego para poder moldear, y de guantes habíamos señalado que estas culturas utilizaban hojas grandes, ¿verdad? Como guantes para soportar el calor y para poder moldear. No hay pinzas. ¿Cómo moldeamos entonces las figuras? Bueno, con madera, ¿verdad? Con madera, con hojas para guantes, con el calor para poder moldear. Entonces, no todo lo malo, no todo lo viejo es malo, ni todo lo actual es bueno, ¿verdad? Hemos tenido ciencia desde hace muchísimos años. La siguiente cultura es la Paracas. Esta va del 700 a.C. al 200 a.C. y se llama Paracas en honor a esta cultura, y una de sus características es que a la gran mayoría de sus difuntos los van a enterrar sentados. Ellos creen que hay vida después de la muerte. Acuérdense que nosotros en México también, nuestras culturas mesoamericanas creían que había vida después de la muerte. Entonces, para ellos, para la cultura Paracas, aún estas personas que están muertas, pues no han fallecido totalmente. Por eso la posición de sentarlos, ¿verdad? Esta cultura ya va a ser más diferente a las que hemos visto, porque van a desarrollar todo lo que son los textiles. Ya ellos empiezan a tejer. Cuando nosotros hablamos que ya es una sociedad que teje, que tiene arte, que hace artesanías, es que ya tienen satisfechas todas los otros elementos que ocupamos para vivir. Ya tienen casa, ya tienen comida asegurada, y cuando tenemos esos elementos, ahora sí las culturas, como dicen, ya tenemos comida, ya tenemos vivienda, ahora se van a dedicar a hacer arte. Cuando no hay comida ni vivienda, las culturas no hacen arte. Esto es propiamente cuando ya tenemos todos los elementos para sobrevivir ya muy bien establecidos, ¿verdad? Bueno, ellos también van a trabajar, la metalurgia, pero sin embargo lo que destaca más pues es la elaboración de tapetes. ¿Qué van a utilizar para hacer los tapetes? Van a utilizar algodón, lana, hilos de oro, plata. Hablábamos que también van a utilizar cabellos humanos y hasta pelitos de murciélago, ¿verdad? Y los tapetes no son chiquitos, sino que son grandísimos, ¿verdad? Los colores para teñir la tela que ustedes preguntaban en clase. Bueno, los colores vienen propiamente de los vegetales, de algunas frutas. Hablábamos también que en los cactus, y nosotros en México en los nopales, pues se extrae lo que es la cochinita. La cochinita, que es un insecto que al nosotros aplastarlo, pues van a salir colores, que también se pueden hacer mezclas con otros elementos líquidos para cambiar de color. Llegamos ahora a la cultura, una de las culturas más sorprendentes que en clase pues nos llamó mucho la atención, la cultura nazca, que va del 100 a.C. al 800 después de Cristo. También se ubica en Perú. Si ustedes se fijan, ya tenemos muchísimas culturas ubicadas en Perú, para que en la actividad que van a hacer ahorita, después de clase, pues señalen todas las que están ahí, ¿verdad? La cultura nazca va a sobresalir sobre todo por estas imágenes que tenemos nosotros, que miden entre 1 y 2 hectáreas de largo, que son figuras de insectos, de animales, de aves, que nos causaba mucha intriga cómo las habían hecho, ¿verdad? Porque para entonces no teníamos pues todas estas herramientas tecnológicas que tenemos ahora. Bueno,
¿Cómo le hicieron los nazcas para poder construir trazar estos insectos en la tierra sin tanta tecnología? Bueno, ellos trazan las líneas primero con instrumentos, con muchos instrumentos. Hablamos de madera, hablamos también de la utilización de la piedra calina, que es la cal, que nosotros ahorita ya conocemos la cal porque viene empaquetada, pero en ese momento son piedras que se cocen, se cuelan y bueno, pues da lo que es la cal, ¿verdad? Ellos van a utilizar el topu, que es una plancha de metal o madera, la colocan de manera perpendicular a la tierra y con el sol, proyectada del sol a la tierra, da una sombra. Esa sombra, si ustedes se fijan cuando se va la luz en su casa y ustedes prenden una lámpara, cuando ustedes se ponen o ponen una imagen, está gigante, ¿verdad? Bueno, esta es más o menos la forma en que los nazcas hicieron o trazaron estos insectos, ¿verdad? Estos animales, con la luz que se proyecta del sol a la tierra y en medio del sol y la tierra, pues el molde. Ahora que para trazarlo de manera bien estructurada, pues tuvieron que utilizar otros instrumentos. Ellos utilizaron un instrumento que se llama el teodolito, que es un tubo de madera, y de ahí pende una plomada, de ahí van trazando las líneas. Y bueno, ellos utilizan también el nivel del agua. Por eso las figuras quedan de una manera perfecta. A nosotros nos intriga. Y yo les había dicho en clase que a veces todos estos programas de History Channel, de National Geographic, le atribuyen las construcciones a seres que no son de aquí propiamente de la Tierra, ¿verdad? Pero no, o sea, nosotros tenemos inteligencia desde hace mucho tiempo. No es que haya venido un extraterrestre a hacerlo, no. Los seres humanos somos inteligentes desde hace muchísimos años. Y les vuelvo a repetir, ni todo lo actual es bueno, ni todo lo viejo es malo. La siguiente cultura es la cultura Wari. La cultura Wari también se va a ubicar, bueno, esta tiene 3 ubicaciones que van a ser la costa peruana, todo lo que es la costa peruana, y fue una cultura que tenía mucho poder militar. Para establecerse en toda la costa, eso quiere decir que tuvo que haber una fuerza militar para poder opacar a las demás culturas que se ubicaban ahí, ¿verdad? Para poder tener presencia. Esta cultura también es de clases sociales muy bien definidas, es decir, que eran una cultura jerarquizada. ¿Cómo van a sobrevivir o qué van a cosechar o cómo van a vivir en esta cultura Wari? Bueno, la cultura se va a basar básicamente en el maíz, la cosecha de maíz, la papa, la quinoa, que también la quinoa es boliviana y peruana. Si ustedes se fijan, ya tenemos la papa, el cacahuate, el ají y la quinoa, que ahorita en estos momentos pues anda de moda, ¿verdad? Pero es peruana y se consumía ya hace muchísimos años, nos da aportes calóricos muy fuertes, pero también tiene un efecto donde pues, el metabolismo trabaja muy bien. Y a estas culturas andinas les servía mucho tener calorías. ¿Por qué? ¿Por qué consumir productos con tantas calorías? Porque caminan muchísimo. Bueno, ya, pero aparte de la agricultura también van a domesticar la llama y la alpaca. Si ustedes se fijan, ya habíamos tenido una cultura que había domesticado. Esta cultura Wari también domestica la llama y la alpaca. Bueno, también usan técnicas de irrigación muy sofisticadas para su tiempo. El arte es uno de los más bonitos. También se dedican a los textiles, a la cerámica, y ellos van a introducir lo que es también el algodón y la lana para hacer todos estos tapetes. Esta cultura, todas las culturas andinas y hasta hoy en día se dedican a la textilería. Entonces, si se fijan ustedes desde cuándo viene la textilería, ¿verdad? Desde cuándo se trabaja. Obviamente cada tiempo tiene sus técnicas y sus materiales. En este momento, pocos años después de Cristo, hablamos que se utiliza algodón y también tintes naturales. Incluso hasta hoy, todavía en Perú y Bolivia,
se siguen utilizando tintes naturales para poder teñir las telas, ¿verdad? Pero esto tiene una tradición que ya lo estamos viendo nosotros en clase desde hace muchísimo tiempo. La siguiente cultura es una de las más bonitas y se habla no nada más que es una cultura, sino que es un imperio. Es la cultura o el imperio Tiahuanaco. Se desarrolló entre el 600 y el 1000 después de Cristo y se va a ubicar en varios países. En Perú, en Chile, en Bolivia y Paraguay. Una de las características de esta cultura pues es que es grande y que es extensa. Su sociedad es teocrática y también jerarquizada, es decir, que tienen muy bien definidas las clases sociales, ¿verdad? Su economía se va a basar también en la agricultura, la ganadería, la arquitectura y la domesticación de las llamas. Tienen un sistema de irrigación muy fuerte, también muy adelantado para su época. Y una de las cosas muy bonitas que tiene esta cultura es que intercambian productos con otras culturas, lo que nosotros en Mesoamérica llamaríamos trueque. Cambiar maíz por quinoa, cacahuate por ají, todo esto lo hace la cultura tiahuanaco. Entonces, también su economía es con base en el trueque. El arte es uno de los más bonitos, piedra tallada, elaborada tan perfectamente que, bueno, es muy lisa, muy lisita y utilizan colores también vegetales. Esta cultura lo que va a tener, para que se pongan muy listos, es que no hay representaciones femeninas, no existen. Esta cultura no propiamente adora como Dios principal a la tierra. Las demás culturas que hemos visto, la Caral, la Valdivia, adoran a la tierra y por eso sus representaciones son femeninas. Esta cultura no. Esta cultura es propiamente masculina. No hay representación de las mujeres ni en la cerámica, ni en los tejidos, en nada. Es propiamente masculina, es decir, que el sol es el gran dios, ¿verdad?, de esta cultura. Por último, llegamos a la gran cultura, la última que se va a desarrollar en Sudamérica, es una de las más bonitas, que es el Imperio Inca, el gran Imperio Inca. Cuando nosotros hablamos de imperio, quiere decir que no nada más se estableció en un lugar, sino que tuvo una expansión grandísima y pudo lograrlo. ¿Por qué? Si nosotros pensamos cómo una cultura se puede desarrollar y llegar tan lejos, no hay otra explicación más que fueron una cultura guerrera, una cultura que hace la guerra para poder dominar a las culturas que tienen menos peso en esta cuestión de la guerra. Entonces los incas, a través de esa gran forma, esa gran cultura que es la guerra, pues van a dominar a las culturas más chiquitas. Y con esa dominación que hacen van a extenderse a un gran territorio. Se van a ubicar en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. La capital, esto es muy importante, la capital de este imperio inca es Cusco, que actualmente, sorprendentemente, sigue siendo la capital de Perú. Sigue siendo la capital. Si ustedes se fijan, ya habíamos visto que era su capital y sigue siendo la misma, ¿verdad? Ellos tienen unas construcciones que miden muchísimos metros sobre el nivel del mar y para poder sobrevivir a estas grandes alturas, si ustedes se fijan que es una gran pendiente hacia arriba, pues van a utilizar también una producción que se llama las hojas de coca. Las hojas de coca que se mastican para poder soportar la presión que se ejerce al estar a más de 3,000 metros sobre el nivel del mar. Incluso llega a medir 3,000, 4,000, hasta 5,000 metros sobre el nivel del mar. La ubicación de la cultura inca, ¿verdad? Y fíjense ustedes que algo muy sorprendente es que va a durar muy poco tiempo, del 1438 a 1533, es muy poco tiempo de dominación, muy poco tiempo de florecimiento. Llegan los españoles, conquistan este gran imperio inca, les costó mucho trabajo, pero lo conquistan y ahí termina la cultura inca. Sin embargo,
pues ya nos habían dejado bastantes elementos importantes. La sociedad de los incas era clasista, era jerárquico, ¿verdad? Estaban muy bien definidas las clases sociales. Al final, la base de toda la sociedad inca eran los pueblos, el pueblo común y corriente. Después estaban los maestros, luego el pueblo que tenía un poquito más de sabiduría, luego estaba la nobleza de sangre, las generaciones, las primeras generaciones que se establecieron, los hijos de los grandes emperadores, y hasta arriba estaban los emperadores. Entonces es una cultura de clases sociales muy bien definidas, ¿verdad? Ahí no era que el esclavo se hacía emperador, ni el emperador jamás podría ser esclavo. Su economía se basó en la agricultura, la ganadería, hicieron sistemas de riego perfectos. Es más, fíjense, el agua podía llegar a grandes alturas, ¿verdad? Tenían canales impresionantes. Los invito a ver en canales como History Channel, en National Geographic y en YouTube, en canales de YouTube, también cómo eran estos canales para poder regar. Es sorprendente. Y bueno, también tienen ganadería, dominan y domestican las llamas para obtener no nada más pues la lana, sino también la carne. Si ustedes se fijan, hemos dado un recorrido maravilloso a todo el sur de América, las culturas andinas que se ubicaron en el oeste de Sudamérica. La explicación ya la vimos. Brasil era un territorio que no se podía vivir. En la actualidad, bueno, con los grandes avances tecnológicos hemos podido evitarlo, pero aún, pues bueno, el Amazonas, la selva complica, ¿verdad? Imagínense, si ahorita es complicado, en ese momento, antes de Cristo, sin tanta tecnología, pues para el hombre que llega a América fue muy difícil. ¿Qué dijeron? Pues mejor nos vamos del lado donde no hay tanta selva, ¿verdad? Por eso tenemos población en el oeste y no en el este de Sudamérica. ¿Cuál es entonces la actividad número 1? Ya habíamos señalado algunos colores específicos para las culturas, para cada cultura. Entonces, ustedes van a encontrar, a señalar con circulitos de colores donde se ubica cada una de las culturas en el mapa de América que les encargué. Este es un mapa de Sudamérica, pero ustedes les encargué un mapa de América con división política y nombres. Entonces, ubicamos con colores las culturas que ya mencionamos, donde se ubican con cada uno de los colores. La actividad número 2 sería entonces también que a partir de esta clase que acabamos de ver y con la ayuda de su libro de texto de las páginas 160 a las 163, también para que refuercen, pues completar este cuadro de 5 entradas, ¿verdad? De todas maneras ya lo vimos en clase, pueden repetirla las veces que quieran para ver la ubicación, el tiempo, el tipo de sociedad, cuáles fueron sus actividades económicas y su arte también. Bueno, entonces estas serían las 2 actividades de esta semana. Espero que se haya entendido la clase. Cualquier duda pues pueden mandarme un mensajito. Igual les invito también a que vean mi canal de YouTube, donde les voy a mandar esta actividad para que encuentren más información. Entonces, si hubiera dudas, con un mensaje de WhatsApp, pero creo que está sencilla la actividad. Espero que les haya gustado este resumen de la clase.